felices, formando familias felices. Busque allí en su Biblia Primera de Samuel y téngalo allí abierto en el capítulo 17, por favor. Estamos contentos y felices porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 17 de Primera de Samuel está una de las historias bíblicas reales. Tome nota de esa manera, por favor. Historia bíblica real, porque hace poco alguien decía que esto es un mito. Y esto no es un mito, esto es una historia bíblica real, sucedió. Hay registro histórico. No es un mito, repito. Hace poco alguien lo dijo en cadena nacional que esto era un mito. Pero esto no es un mito, esto es una historia real. Cuando David mata a Goliat. Casi todos nosotros conocemos partes de la historia. Algunos más que otros. Pero de alguna manera o de otra todos estamos asociados a esta historia. Pero esto quiero que tome nota, es una historia real de David y Goliat, cuando mata a Goliat. Y ahí en ese capítulo 17, que es largo, bastante largo, es un capítulo de 58 versículos, es decir, que es un capítulo muy largo. Hay poderosísimas enseñanzas para nuestra vida. Hay poderosísimas enseñanzas y aprendizaje para nuestro diario vivir. Hay poderosísimas enseñanzas para cuando cada uno de nosotros enfrentemos nuestros propios gigantes. Cuando enfrentemos nuestros propios gigantes personales. Cuando enfrentemos nuestros propios gigantes en la salud. A veces hay gigantes que vienen a pelear contra nosotros, que son gigantes en la salud. Cuando enfrentemos gigantes en las finanzas, cuando enfrentemos gigantes en la familia, también cuando enfrentemos gigantes en las naciones donde vivamos. Todo lo que pasa en esos 58 versículos debiera ser para nosotros una gran enseñanza. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, es una lámpara y lumbrera a nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy yo le voy a enseñar cómo derribar gigantes. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Cómo derribar gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Creo que también esa es parte de la historia de MCM. Es parte de la historia de este ministerio. Son enseñanzas, valores, principios que este ministerio ha abrazado a través de los años. Y yo quiero que te ubiques ahí en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y dice así la palabra, vamos a leerlo rápidamente. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efes Damín. Y dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía un hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo
el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Me gusta este tipo de reto porque serían dos hombres que se van a matar y no un ejército y otro ejército, ¿verdad? Sería bueno que a veces esto pasara en la vida real más a menudo, que se maten ellos dos. Amén. Y el que gane, ganó, y el que pierda, perdió, y los demás seguimos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se ponen a matarse ejército con ejército, la mortandad es como, es grande. Y dice, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿A qué le tuvieron miedo? Diga conmigo, a las palabras. A las palabras. Realmente nadie se había enfrentado con este hombre. Solo le tuvieron miedo ¿a qué? A las palabras. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor de todos. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Tome nota de eso. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este tostado, de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran ¿qué? Temor. Otra vez, ¿a qué le tenían temor? Diga conmigo, a las palabras. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Oiga, al que venciere al rey le enriquecerá con grandes riquezas. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. O sea, había una recompensa. Si alguien enfrenta a ese gigante y le gana, le voy a dar riquezas, le voy a dar a mi hija. La hija de un rey tiene que estar más o menos, ¿no?
y no va a pagar más nunca tributos en la casa de su padre Israel. Había una recompensa. Entonces, por un lado estaba el gigante gritando, por otro lado estaban diciendo la recompensa. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué es lo que le harán al que venciera al filisteo? Me gusta David porque David no le puso mucho cuidado a las palabras del gigante. Le gustó más la oferta. Denle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Qué es lo que le van a cómo es que venden ese pantalón ahí? Una oferta, un ofertón. David le pone más cuidado a la oferta. Dice: ¿qué es lo que le harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Un pastorcito chiquitico, vestido de pastorcito, y los guerreros, todos orinándose, temblando. Y el pueblo le respondió las mismas palabras: no, le van a dar una hija, le van a dar riqueza y lo van a eximir de tributos. Le dijeron las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano, el guerrero, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: Tripón, menor, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado allá con las pocas ovejas en el desierto, bichito? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, chismosón. Y David le responde al hermano mayor: ¿qué he hecho yo? Ahora, no es esto mero hablar, estás como chachareando mucho. Habla con la mano, dicho. Y no le paró más al hermano, dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. ¿Qué era lo que le interesaba a David? Levante la mano y diga: la oferta. Preguntó, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y le refirieron esas palabras al rey Saúl, y él lo hizo venir. Oye, si todos los guerreros míos se están orinando y están temblando, y hay uno que está restiado, está interesado en la oferta, tráiganlo para acá. Lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes. David, enanito, Saúl, grandote, guerrero. Y David le dice al grandote, Saúl, rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y dijo Saúl a David, mire lo que dice Saúl, el rey: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un menor. ¿Eres un qué? Muchacho, tripón. Y él es, ¿qué cosa? Un hombre de guerra desde su juventud. Y David le dice con mucho respeto, le responde David a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, ya no soy. Ya en la mente de David ya había renunciado. Denle un aplauso al Señor, aleluya. En la mente de David ya no era. O sea, él sabía que humanamente tenía que regresar a pastorear, pero en la mente de David dijo: ya ese esclavo pasado, ese trabajo viejo. Era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras el león o tras el oso y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Al león o al oso. Dice: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de los valientes del Dios viviente. Eso lo agrego yo. Por fe. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león
y que me ha librado en el pasado de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y como Saúl lo ve determinado, le dice, bueno, ve y que Jehová esté contigo. Jehová te acompañe. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza. Pero imagínense de qué tamaño era el casco y la ropa de Saúl, ¿no? Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar David con la ropa de Saúl, con todo, porque nunca había hecho la prueba. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, agarra tu cosa. Agarra tu cosa, porque yo nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. O sea, lo tuvieron en poco sus hermanos, lo tuvo en poco Goliat y lo tuvo en poco Saúl. Todos lo tienen en poco, porque era muchacho. Otra vez lo tienen en poco, ¿por qué? Porque era menor, muchacho y rubio y hermoso de parecer. Tipo era como yo, más o menos. Y dijo el filisteo a David, el filisteo se molestó y le dice, soy un perro para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora sí, apláudele, aleluya. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con una honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y escuchó a Rafa por allá, el pastor Rafa, que dijo, asegúralo. Es una frase que dice mucho el pastor Rafa, asegúralo. Estamos viendo películas en la oficina y hay algo así, Rafa dice, asegúralo. Y dice, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¡wow! Patica, ¿para qué te tengo? Aleluya, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, amén. Ahora sí están envalentonados. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? ¿De quién es hijo este joven?
Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Dele un aplauso a esta palabra poderosa. El día de ayer el pastor Timaure hizo un comentario sobre ese escrito que yo hice. Y le voy a leer con permiso. Dice así: con el debido respeto y correspondiente permiso, compartiré la reflexión de hoy que hice al equipo sobre la antorcha de este día. Dice el pastor: no se puede ser servidor de un ministerio sin que eso repercuta en bendiciones a tus hijos. Si vemos el versículo 17 y 18 de la historia que leímos, se habla sobre Isaí. Dice: a quien ni en cuenta se le toma, ni en cuenta se le toma. Pero ese viejito era leal al rey Saúl. Ahí termina la historia en el verso 58 y todo el que lee esta historia debiera saber que ahí comienza la historia. La historia comienza con Isaí y termina con Isaí de Belén. Es decir, la lealtad al rey Saúl. Dice, no, a quien no se habla mucho de él, pero ese viejito era leal al rey. Ya sus 3 hijos mayores estaban en el frente de guerra con el rey. Y encima él le mandó provisiones a sus hijos, y para el comandante le mandó algo especial, 10 quesos. Dice que le mandó 10 quesos, o sea, algo especial. Él dice: en Santa Inés, donde él se crió y creció, lo hubieran llamado jalamecate. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Eso sí, ese viejito sí es que. Pero escúcheme, ve. Él no estaba jalando mecate. Ese viejito conocía el poder de la honra. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Conocía el poder de la honra. Pero su fidelidad al rey bendijo a sus hijos. Y en el versículo 58 dice el pastor: me voló la tapa del cerebro. Gloria a Dios, porque hace misericordia a millares de generaciones de quienes le aman. ¿Por qué el versículo 58 produjo eso en el pastor? Porque el versículo 58 dice, termina diciendo: yo soy, dice, hijo de tu siervo Isaí de Belén. Tu siervo, o sea, mi papá es que tu siervo. La bendición que yo he tenido hoy la he tenido porque mi papá, ¿qué? Te sirve. Cuando le servimos, aleluya, al Señor con lealtad y fidelidad, nuestros hijos cosecharán la bendición. Dale un aplauso al Señor. Cuando le servimos a los ministerios con lealtad y fidelidad, nuestros hijos cosecharán la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la historia de David y de Goliat, escúcheme, es la historia de un enemigo grande y poderoso. Un enemigo grande y poderoso. Puede ser un enemigo en lo personal, puede ser un enemigo en la salud, puede ser un enemigo en las finanzas, puede ser un enemigo en la familia, o puede ser un enemigo en la nación, que aparenta ser invencible, pero para nuestro Dios nada es difícil y nada es imposible. A veces vemos de verdad los enemigos que vienen a nuestras vidas muy grandes. Un diagnóstico te tumba, te hace temer, te hace paralizarte, te derriba porque es muy grande. Pero vemos a los problemas más grandes que a Dios. Pero yo quiero decirte hoy que Dios es más grande que el más grande de tus problemas. Vamos, dígame amén. Dígame amén. Aleluya. David entendía eso. Él puede ser muy grande, pero el Dios que yo le sirvo es más grande que él. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se cree muy grande en el mundo, pero se le olvida que Dios es más grande que ellos. Aló. Número 2, la historia de David y Goliat
Óigame, era una historia que se veía ese gigante feo para la foto. La cosa se veía ruda. Por eso todo el mundo estaba asustado, de rey para abajo. Y tenía una boca grande y amedrentaba con sus gritos y con su palabra. Una cosa que tenía este gigante era una bocota grande también. Y hablaba y hablaba y hablaba. Y cuando este gigante hablaba, la gente se llenaba de temor. Nadie sabía si este gigante era un bobolongo. Nadie sabía si este gigante a lo mejor era un muñeco inflable. Nadie sabía si este gigante era un holograma. Pero cuando lo escuchaban hablar, ¿qué? Se asustaban. Por eso es que hay cosas, escúcheme, hay noticias, hay cosas que nosotros no tenemos que verlas. Porque cuando hablan, nos turban, nos asustan. No lo vean. No es para saber qué. Hay gente que le dicen un nombre de una enfermedad y de una vez se van para el doctor Google y googlean. Y ahí empiezan, se hacen más expertos en la enfermedad que el médico. El médico dice que mata en 6, pero yo leí que mata en 3. Y se llenan de miedo. No buscan, escúcheme, la cura para la enfermedad, sino buscan la realidad de la enfermedad. Y hacen al gigante más gigante de lo que es. Se atemorizan, se llenan de temor, de miedo. La historia de David y Goliat, número 3, es una historia de eso, de temor y de miedo. Ese miedo que paraliza, que lleva a la inacción. La palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Óigame, el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera ¿qué? El temor. ¿Por qué el temor es tan pernicioso en nuestra vida? ¿Por qué el temor es tan malo para nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos? Porque el temor inhabilita al ser humano, lo paraliza, lo lleva a la inacción. La persona no hace nada por temor. ¿Me estoy explicando? Por eso es que la palabra de Dios nos dice y nos asegura que el perfecto amor que es Jesucristo en nosotros echa fuera el temor. Aleluya, denle un aplauso al Señor. El perfecto amor. Una vez Rubén Blades cantaba en una de sus canciones, decía: asustado vivir no vale nada. Asustado vivir no vale nada, lleno de temor, lleno de miedo, asustado todo el tiempo. Asustado vivir no vale nada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuarto, la historia de David y Goliat es una historia también de humildad. Es una historia de humildad. Cuando David había ido y vuelto, el hecho de que este muchacho volvió dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. En varias ocasiones, en varias oportunidades, yo he enseñado acá que la profesión o el oficio de pastor de ovejas es el oficio de menor rango en la escala de oficios que buscaría cualquier persona en tiempos bíblicos. Era un oficio que tenía la gente de más bajo estrato social. Era un oficio sucio. La semana pasada, cuando hablábamos de la tierra de Gosén, hablábamos de que Gosén se prestaba para pastorear animales. Y una de las cosas por la que el faraón le dio Gosén a los israelitas era porque eso era algo sucio, era considerado un oficio sucio. ¿Ves? Y David, aunque fue a la guerra y estuvo en el campamento, él regresó a su oficio porque él lo que era un pastorcito de ¿qué? De ovejas. Y por eso es que es una historia también de humildad, de la humildad que tuvo este muchacho de ir y volver, ido y vuelto. Dejó a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Una historia de sujeción a su padre. Amén. La historia de David y Goliat también, óigame, es una historia de 40 días de amedrentamientos por la mañana y por la tarde. Dice que este hombre salía en la mañana y en la tarde a decir las bucharadas que decía. Era un amedrentamiento. Apenas hablaba, todo el mundo temblaba. Apenas hablaba, todo el mundo se escondía. Apenas hablaba, todo el mundo se llenaba de temor y de miedo. Por eso es que nosotros tenemos que decidir
¿Qué vamos a oír en nuestro diario caminar? Porque de Venezuela, ¿qué no se dice, hermano? Pero yo escojo oír lo positivo de mi país. Mi país se va a levantar y va a resplandecer. Mi país, aleluya, va a ser una plataforma misionera para las naciones. Mi país va a experimentar el más grande avivamiento jamás conocido en la bolita del mundo. Dígame amén, aleluya. Venezuela se va a levantar y va a resplandecer. Yo elijo qué oír y a quién oír. Yo no quiero oír gente que me tumbe la fe. Yo no quiero oír gente que me haga pensar mal de mi país. Yo no quiero oír gente que me haga pensar que la única solución que yo tengo para mi vida es irme de Venezuela, porque no me quiero ir de Venezuela. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Porque si otros países se han levantado, Venezuela también se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Pero es básico y determinante no escuchar al que amedrenta día en la mañana y en la tarde. No lo escuche. Dígame a mí también usted, no lo escuche usted tampoco. Amén. La historia de David y Goliat es la historia no de casualidades, sino de causalidades. No puede decir qué casualidad que el papá lo manda y sucedió lo que pasó. No fue casualidad, porque en Dios no hay casualidades, hay causalidades. Cuando su padre lo envía para llevarle comida a sus hermanos y al comandante, no fue una casualidad. Dios estaba preparando todo. Por eso no menosprecies cualquier oficio que tú creas que es menor, que te mande a hacer el ministerio, en la iglesia. Que tú digas, oye, pero ¿para qué voy a hacer yo? Me están diciendo que lleve la olla para el sopazo que van a hacer. Y tú piensas que no es nada importante, y a lo mejor de ahí va a salir un tremendo apóstol para ese lugar. Dale un aplauso al Señor, aleluya. En mi vida ministerial, todo lo que me daban eran oficios menores. ¿Qué son? ¿Puede llevar a esta persona para su hotel? Amén. Para mí eso era un privilegio. Pero en el camino aprendía de esa persona. Una vez me llamó mi pastor del Junquito. ¿Qué son? ¿Dónde estás tú? En el centro. Estás haciendo una diligencia personal. ¿Será que tú me puedes traer un cuñete de pintura blanca urgente? Voy volando. Oficios menores. Pero ese día conocí la casa de mi pastor y pasé todo un día con él. Maravilloso. ¿Me estoy explicando? No hay oficios menores, porque tú vas haciendo oficios menores y Dios te está, porque no hay casualidades, hay causalidades. Más tarde Dios te va a bendecir, aleluya, y te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso al Señor. ¿Qué es una causalidad? El concepto de causalidad alude a la relación entre dos o más acontecimientos cuya concurrencia consistente y secuencia de aparición permiten atribuir uno de ellos a la aparición del otro. O sea, lo que pasó con David tiene que ver con que su papá lo haya ¿qué? Mandado a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? 7. La historia de David y Goliat es una historia de obediencia y diligencia. Óigame, es una historia no solo de humildad, sino también de obediencia y diligencia. Porque dice que David se levanta cuando el papá lo manda. Dice, pues David, se levantó pues David de mañana y dejando a las ovejas al cuidado de un guarda. Eso es diligencia. Estas son las ovejas que yo cuido. Mosca, cuídamelas bien. Eso es diligencia. Se fue con la carga como Isaí le había mandado. Eso es obediencia. Diligencia y obediencia. Aleluya. Si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y llegó al campamento cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba el grito de combate. Así que llegó oportunamente. Óigame, aunque el paladín número 8 salió a decir las bucharadas que decía, como todos los días, David escuchó fue la oferta que había al que venciera al gigante. Porque tú definitivamente
tienes que decidir a quién vas a oír y qué vas a oír. ¿Me estoy explicando? Tienes que decidir a quién vas a oír y tienes que decidir qué vas a oír. Estaban hablando prácticamente en paralelo. Por una parte, el gigante hablaba lo que hablaba, pero por otra parte estaba la oferta. Y David se interesó en la oferta. Dice en 1 de Samuel 17:25 al 27, y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué es lo que harán con el hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que la venciere. ¿Cuántos dicen amén? Uno decide a quién escucha. Uno decide a quién escucha en el camino al éxito, en el camino al triunfo, en el camino a la bendición. Uno decide a quién escucha. Recuerdo cuando estaba en la universidad, había mucha gente que decía: yo me voy a retirar, yo voy a congelar. Pero habían otras personas que decían: yo me gradué hace tanto tiempo y gano tanto. Entonces yo escuchaba más a estos que se graduaron y ganaban. Y gracias a que yo decidí escuchar a eso, un día me estaba graduando. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Uno decide a quién escucha. Hay médicos que son expertos, ¿no?, en matar gente. El diagnóstico es terrible. Yo, si fuera usted, hablara con la familia y prepare todo. Y usted sale de ahí ya preparando la urna, el mortorio. ¿A quiénes van a invitar para mi velorio? La palabra de Dios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Los médicos deberían enseñarle eso en la universidad, ¿verdad? Porque hay médicos que matan, hermano. ¿Por qué usted cree, y los médicos debieran hacerse esa pregunta, que de muchas consultas médicas la gente sale diciendo: busquemos una segunda opinión? ¿Por qué usted cree? Porque no le gustó la primera. Ahora para la segunda hay que volver a pagar. ¿Me estoy explicando? Por eso yo le doy gracias a Dios por mi primo, que es mi médico. Porque mi primo no es que solo es mi médico y que es tremendo médico y es tremendo científico, sino que mi primo tiene una manera de hablar que con la forma como habla te cura. Siempre que me he visto con mi primo en alguna situación de verdad que representa una gravedad, mi primo dice: tranquilo, primo, esto lo vamos a resolver. Y ya con las palabras te va curando. Y al final salimos bien. No sé si me estoy explicando. Aleluya. A lo mejor alguien le está hablando a Dios aquí. Lo que necesitas es cambiarte de médico. Amén. Porque la palabra de Dios dice que la lengua de los sabios es como medicina. Denle un aplauso al Señor. Hay palabras que son como medicina. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 David decide: ¿qué oigo? ¿Oigo al gigante que está gritando? ¿Oigo el ofertón que me están dando? Y él decidió oír ¿qué? El ofertón. Y no fue a preguntar cuáles son las palabras del gigante. No, ¿cuál es la oferta al que mate al gigante? Amén. Aleluya. 9. David también supo apartarse a tiempo de sus hermanos y de su menosprecio. Eso a mí me gusta de David, porque los hermanos lo trataron feo. Cuando David le venía a ellos a servir, porque vino a traerle una encomienda que le mandó su padre, ellos le menospreciaron de una manera tremenda. Algunos de nosotros crecemos con el menosprecio de nuestros hermanos. No sé cuántos aquí han crecido con eso. A mí me pasó. Y hoy le doy gracias a Dios que soy canal de bendición para mi hermano. Pero uno tiene que aprender esa fase del menosprecio de los hermanos. Y muchas veces son hermanos mayores. Aló. Dice que David les respondió: ¿qué he hecho yo ahora a los hermanos? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, ¿de quién? De su hermano mayor. Recuerden que el hermano mayor del hijo pródigo
No estaba contento con que el hijo pródigo, ¿qué? Regresara. Hay hermanos mayores que son una bendición, pero lejos. ¿Sí o no? Y no solamente hermanos biológicos, sino hermanos en la fe. Hermanos mayores en la fe que son una bendición, pero lejos. Porque te roban la fe, te quieren menospreciar porque tú eres nuevo en la fe. Y uno tiene que saber, de verdad, la palabra dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Dice que apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. ¿Cuántos dicen amén? La historia de David y de Goliat es una historia de determinación. Porque una vez que David escuchó la oferta varias veces, tomó una determinación. El libro de Job dice: determinarás asimismo una cosa y será firme, y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Luz. Me gusta cuando David se determinó. En primera de Samuel 17:32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿Eso es qué? Determinación. No dijo: voy a ir a orar para ver si peleo. No. Voy a pelear. Levante la mano, diga determinación. Determínate. Determínate. ¿Cuántos dicen amén? Determínate. Aleluya. Gente dice: yo voy a montar un negocio. Yo voy a orar para montar un negocio. No ore. Determínate y móntalo. Empiézalo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mientras tú estás orando, otro te robó la idea y lo está montando. 11. Aunque de entrada Saúl también lo menospreció, David le leyó su currículum. ¿Cuántos dicen amén? Saúl le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Siempre que menospreciaron a David, lo menospreciaron por la misma causa, porque era ¿qué? Muchacho. De ahí que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco ¿qué cosa? Tu juventud. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud. Algo contra los que los jóvenes tienen que luchar es contra el menosprecio. Por el hecho de ser jóvenes, solo por el hecho de ser jóvenes, tienen que luchar contra el menosprecio. Hoy vamos a tener un concierto aquí a las 6 de la tarde. ¿No está mi hermano por allí? Aleluya. Y este hermano va a hacer un concierto para ver si reúne fondos para grabar un disco, porque él tiene un don, porque él tiene un talento. Desde que llegó aquí todos sabemos que él tiene ese talento. Canta en el grupo de alabanza, se sometió. Por ahí vino un profeta de España y le profetizó algo, y él abrazó la palabra profética y caminó con ella y preparó este evento. Mire, hermano, yo sé que para el hermano debe ser difícil. Yo me río, yo lo veo porque me acuerdo de mí mismo. Y me río de lo que él debe estar pasando. ¿Por qué me río? Porque él puede pasar lo que pase ahorita, pero por esa determinación Dios lo va a bendecir, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nada va a ser mantequilla, nada va a ser mantequilla. Chino y Nacho no pegaron la primera canción. Chino y Nacho tuvieron que darle y darle y darle hasta que un día, no sé si me estoy explicando. Nada es mantequilla. Dios no nos ha dado este ministerio en un año. Han pasado 25 años. Pero yo sé que el hermano debe estar loco porque la entrada, que no la vendí, que no me salió como yo quería. ¿A quién le salen las cosas bien la primera vez? Hasta un pensamiento de Bolívar dice: para hacer las cosas bien hay que hacerlas 2 veces. Simón Bolívar, búsquelo. Para hacer las cosas bien hay que hacerlas 2 veces. Y un filósofo de aquí de la iglesia dice: echando a perder se aprende. Le dice Saúl: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. Y Saúl dijo: ve y Jehová esté contigo. Yo declaro que a toda esta juventud Dios los libra de las garras del oso, Dios los libra de la garra de leones, y Dios los libra de la garra de Goliat. Dale un aplauso al Señor y di amén. Se me pusieron las de la ofrenda, pero no he terminado. Número 12, David reconoció que no era con armas prestadas. Esto es importantísimo, ¿sabe? David reconoció, porque Saúl le pone su casco y le da su arma. David sabía que era con una experiencia y unción propia. Amén. Aleluya. Primera de Samuel 17, 38 al 40. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y le dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hace poco veía yo un jovencito que quiere empezar a predicar, pero lo vi copiando malamente a una persona que él admira. Pero demasiado, la copia es demasiado burda. Y eso es una de las peores cosas que podemos hacer nosotros cuando vamos a estar en un ministerio. No necesitamos copiar a nadie, porque la unción no está en competencia. La unción no está compitiendo con nadie. El hermano que está allá, que Dios usa, él tiene su unción, pero yo tengo mi propia unción y tú tienes tu unción. Y esto no es con unción prestada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Eso para el que predica, para el que canta, para el que toca. Esto no es con unción prestada. Esto es con la propia unción que Dios le dé. Número 13, David, a diferencia de los guerreros, entre comillas, no prestó atención a las bucharadas que decía Goliat y habló con fe y con determinación. Aleluya. Me gusta David cuando dice, aleluya, al filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no dijo: yo vengo a ti con el saco, el zurrón pastoril y la piedra y la honda. No, yo no, esos son armas, eso es utilitario. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Sabe qué me gusta de David en esta historia? Que no estaba buscando cuidar su nombre o su reputación. David estaba peleando por el nombre y la reputación del Dios de los escuadrones y de los ejércitos de Israel. Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe quién ganó esta pelea antes de pelear? La ganó David por la forma como habló. Porque primero, antes de ir a la batalla física, hubo una batalla de argumentos. Goliat presentó sus argumentos de menosprecio, pero David presentó sus argumentos de su fe en Dios. Muchas veces en las batallas económicas, en las batallas en el país que estamos librando día a día, en la batalla en los estudios, es una batalla de argumentos. Una cosa es lo que dice el diablo. Una cosa es lo que dice el informe de economía. Una cosa es lo que dicen en la cadena.
pero otra cosa es lo que yo diga y lo que yo crea y lo que yo hable. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor, aleluya. Y como David primero ganó esta pelea, antes de pelearla en lo físico, la ganó con las palabras. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? En los estudios, escúchame, antes de ganar tu diploma, tú lo vas a ganar primero en tu mente y con tus palabras. ¿Estamos de acuerdo? 14, dice, David venció al filisteo tal como lo había dicho y tal como lo había determinado. Capítulo 17, verso 48 al 58. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y con la piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Vamos creciendo al servir a los demás.